Mañana de hoy seguimos con nuestra serie. Los niños pueden pasar con sus maestras a los salones. Nuestra serie es Jesús, la luz que resplandece sobre la oscuridad. Y hoy vamos a ver los pasajes de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 56. Le pido que nos pongamos de pie para leer una porción de esa palabra, de la palabra, y luego iremos sobre los textos particularmente. Lucas 1, 39 al 56. Dice la palabra del Señor. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de ella, Señor. Que podamos salir de aquí entendiendo este texto, comprendiendo este texto, pero sobre todo viviendo este texto que tú nos enseñas hoy. Te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Pueden sentarse. Lucas dice al principio del Evangelio, dice que él investigó diligentemente todas las cosas que él escribió en el Evangelio, todo lo que había acontecido en relación al nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesús. Él lo investigó diligentemente y tiene que haber sido así. Lucas era médico, era una persona que estaba acostumbrado a la investigación, ¿verdad? Y posiblemente utilizaba el método científico ya para ese tiempo para investigar las cosas diligentemente. Por eso, esta palabra no es que los otros evangelios no sean verídicos, pero este le añade algo, que él los investigó diligentemente. O sea que el evangelio de Lucas confirma los otros evangelios también. No es que los otros sean menos verídicos, al contrario, Lucas los confirma todo. Y por eso en esta mañana nuestro mensaje se llama Gozo y alabanza, la única respuesta a la gracia de Dios. En Nicaragua tienen un refrán, los creyentes, los que van a la iglesia, tienen un refrán que dice que es mejor llegar tarde que nunca, dicen ellos, ¿verdad? Y muchas veces eso es para excusar una tardanza, una falta de diligencia, ¿verdad? Y a veces es porque piensan que lo más importante en el culto es la predicación de la palabra. Y nada más es importante. Si los que estuvieron aquí en el estudio de esta mañana se dieron cuenta que estar en el estudio es importante, ¿verdad que sí? Los que estuvieron cuando estábamos en los cánticos al Señor se dieron cuenta que en cada uno de ellos se cantó el Evangelio. Por lo tanto, también es importante. ¿Quiere decir eso? ¿Por qué Josalí está diciendo eso? Bueno, porque si estamos hablando de adoración, la adoración es un estilo de vida, es una forma en que el creyente demuestra su amor y su misericordia, ¿verdad? Y la misericordia recibida. John Allen Parker define la adoración, miren la definición, pero una definición obviamente sustancialmente de la Biblia. La respuesta de vida de las criaturas racionales ante la revelación que hace su creador de sí mismo. Consiste en honrar y glorificar a Dios a base, oigan, de ofrecerle de vuelta con gratitud todo lo que somos. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser de adoración todo el tiempo. No hay nada que sea menos importante, ni el estudio, ni las alabanzas, ni la predicación, y sobre todo nuestra vida fuera de la iglesia también. Es una identidad, es una marca, ¿verdad? Por lo tanto, yo difiero de mis amados hermanos allá
en esa hermana República Centroamericana. No, es mejor llegar temprano que no llegar tarde. Y sobre todo, es importante vivir vidas de adoración. La semana pasada, nosotros hablamos, el pastor Junior predicó y habló del concepto de la unión hipostática, ¿verdad? Y de que en Cristo se unieron ambas identidades, ambas personas, hombre y Dios, ¿verdad? Las dos naturalezas se unieron en él, ¿verdad? Y hoy vamos a ver entonces esa naturaleza ya habiendo sido colocada en el vientre de una mujer llamada María. Por lo tanto, este texto nos enseña básicamente nos da dos enseñanzas. La primera de ellas es que la respuesta en adoración y gozo, por la gracia recibida, respuesta. La adoración es una respuesta, como dijo Parker, como citamos ahora mismo, Dios se muestra y la respuesta debida en gratitud por quien Él es la adoración. La adoración no es un pedacito cuando estamos cantando. La adoración la adoración es un estilo de vida, es una vida. Porque demostramos nuestra gratitud por quien es Él y por lo que Él ha hecho. Dice el versículo 38, vamos al versículo 38 y 39 y dice, María le contesta al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue ¿qué? Apresuradamente a la región montañosa y entró a casa de Zacarías y de Elizabeth. Apresuradamente fue, como estábamos hablando ahorita en el estudio, no fue perezosa, fue diligente. ¿Por qué? Porque el ángel le había dicho, nada es imposible para Dios. Elizabeth te puede mostrar que nada es imposible para Dios, como dice Jeremías 32:7. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Precisamente cuando ella va a compartir con Elizabeth, que fue la elegida por Dios para llevar en su vientre al Salvador del mundo, aconteció, verso 41, que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. La criatura, Juan el Bautista estaba allá adentro. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Miren esto, la vida de adoración. Ese niño en el vientre ya estaba adorando a Dios. Juan el Bautista estaba adorando a Dios desde el vientre de su madre. Y no solamente eso, ya ahí estaba anunciando que ese que estaba en el vientre de María era el Mesías prometido. Impresionante eso. El primer anuncio de la llegada del Mesías de parte de Juan el Bautista fue en el vientre de su madre. Y ella fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué fue llena del Espíritu Santo? Porque ella le creyó a Dios. Ella le creía a Dios. Ella sabía que eso que ella llevaba en su vientre también iba a ser un profeta. Iba a ser el profeta prometido que iba a preparar el camino. ¿Para quién? Para el que estaba en el vientre de María. En ese momento todavía estaba en el primer tiempo de gestación. Por lo tanto, el profeta ya desde el vientre profetizó que ese que estaba allí es el Salvador. ¿Bien? Y el versículo 42 dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth dice que tanto la madre como el hijo han sido bendecidos. Estas expresiones se refieren a lo que Dios ha hecho en ambas vidas y refuerzan que María sí fue receptora de la bendición de Dios, del favor de Dios. Bendito significa alabar, ensalzar, glorificar. Eso significa bendito, obrar en bondad hacia otra persona. Dios obró en bondad en ambas, colocándole al profeta, pero sobre todo en María, en quien colocó al Salvador del mundo. Amén.
Elizabeth reconoce que quien ha visitado tiene en el vientre al Salvador prometido. Ese fruto es bendecido porque está allí colocado por la obra del Espíritu Santo. Y ese que está allí, que es bendecido, es el que va a ser el resplandor de la gloria de Dios. La segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, como dice Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocemos a Dios Padre a través de ¿quién? A través de Dios Hijo. Y ese era el fruto que estaba allí en el vientre de María, en esa concepción sobrenatural, en esa concepción y en esa intervención directa del Espíritu Santo en una mujer llamada María. Y dice el versículo 43, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Dice Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí, porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bien, es la primera vez que ya en el Evangelio de Lucas se menciona a Cristo como Señor. Pero Elizabeth se está refiriendo a un niño no nacido como su Señor. El otro niño no nacido brinca de alegría en el vientre de su madre. Este texto es importante para los que creen en el aborto y las mujeres que dicen que el cuerpo es mío. No, ahí hay dos personas ya. Una brincó de alegría y el otro es el unigénito de Dios que está allí en el vientre de María. Por lo tanto, miren desde cuándo empieza la vida. Este texto debemos nosotros tenerlo siempre presente cuando haya ese tipo de planteamientos por algunas personas. Y el Señor, ese Señor, lo que significa es que es amo, soberano, rey. Le pertenecemos, ellas le pertenecían a Él. Ese niño que estaba allí, que todavía no había nacido, que estaba recién concebido por el Espíritu Santo, es el amo de todas las cosas. Ellos creyeron en esa promesa. Colosenses 1:16 lo dice claramente, hermano. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Allí había una concepción física. Ahí iba a crecer un hombre, Dios. Pero ya Él era antes de ese tiempo. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay una preexistencia. Lo que hay allí ahora es una ¿qué? Una encarnación con un propósito particular. Gloria a Dios por eso. Y ellas dicen, ese es mi Dios, mi amo, mi dueño, mi soberano. Ustedes ven que la gente va donde los reyes allá en Europa, que todavía hay reyes. Ellos son avanzados, porque tienen reyes. Y tienen que hacer así y todas esas cosas. Sí, ellos son el primer mundo, pero tienen reyes. Y se arrodillan ante personas. Sin embargo, aquí estamos hablando de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es eterno, que era preexistente, que se encarnó, que vino al mundo como hombre y como Dios, vivió la vida que debíamos vivir y tuvo la muerte que nosotros merecemos. Ese es el Señor del que se está hablando en este texto de Lucas 1:43. Y ambas mujeres reconocen eso. Ya Elizabeth no está hablando de su hijo, no, está hablando del hijo de María. Ese es mi Señor, el que está allá es mi Señor. Este que está aquí brincó porque también reconoce que para él ese es su Señor también. Amén. Y le dice ella, bienaventurada la que creyó, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Ven lo que es la convicción de saber que lo que había en el vientre de María era Dios mismo. Muchas veces algunas iglesias, sobre todo la iglesia católica romana, dice
y exalta y pone a María al mismo nivel de Cristo. Sin embargo, pierden algo que es lo más importante, que es que la principal testigo de que Jesucristo es el Hijo de Dios es ella. Ella. Porque ella es la que podía decir que su concepción fue por el Espíritu Santo, que su concepción fue virginal, que el nacimiento de Cristo fue virginal. Entonces, por la idolatría se pierde lo que realmente significó María como testigo principalísima de que Cristo es Dios encarnado para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que ir a la palabra y tenemos que entender bien qué es lo que ha ocurrido aquí. Porque inclusive le dice Elizabeth bienaventurada. La palabra bienaventurada significa dichosa, agraciada, afortunada. Eso no ha ocurrido con más nadie, ni había ocurrido antes, ni va a ocurrir después. Ya pasó una vez. Por lo tanto, María estaba alegre, jubilosa, porque ella recibió gracia. Creyó, que significa que tuvo fe, tuvo confianza. Porque el cumplimiento de la promesa de Dios desde antes de la fundación del mundo y después narrada a través de todos los textos bíblicos se dio en el vientre de ella. Warren Wiersbe, en su estudio expositivo del Evangelio de Lucas, dice: lo que Elizabeth recalcó fue la fe de María. Bienaventurada la que creyó. Y los que creemos, ¿somos bienaventurados? Somos bienaventurados. Usted vive vidas de adoración. Estamos alegres y jubilosos. O nos pasamos quejándonos de cuántas cosas pasa. Porque por gracia somos salvos. Ella recibió gracia para tener a su hijo, al Hijo de Dios en el vientre. Pero antes había recibido una gracia que era la gracia salvadora. Debido a que María creyó la palabra de Dios, dice Wiersbe, experimentó el poder de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Y yo no hablo de enfermedades, de todas esas cosas, que eso es bueno, eso es bueno. Pero el poder de Dios, donde más se manifiesta, es en nuestro arrepentimiento, en que nos reconocemos pecadores, en que sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Absolutamente nada. En que si de nosotros hubiese dependido, nunca hubiésemos cambiado. Nunca hubiésemos cambiado, nunca. Nos gustaba ser como éramos. Por lo tanto, grite de júbilo y de alegría. ¿Por qué? Porque hemos sido nosotros bienaventurados también, agraciados, afortunados, dichosos con esa gran salvación que nosotros hemos recibido. No la tengamos por así, está bien. No. ¿Cómo está, hermano? Oh, Dios quiere. Ahí. ¿Dónde es ahí? Miren esto, hermano, porque esto es importante. María reconoció que al igual que el resto de la humanidad, ella necesita un Salvador. Ella necesita un Salvador. Ella fue agraciada y ese niño que tenía en su vientre era el Salvador de ella también. Ese es el cumplimiento de lo profetizado en Isaías 9, 6 al 7. Miren la promesa y ahí está el cumplimiento. Porque un niño nos ha nacido. Estamos celebrando eso, ¿verdad? Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Amo, Señor, dueño. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz, ¿qué dice? No tendrá fin. Padre eterno, poderoso, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces, ¿y para cuándo? Para siempre, para siempre. No hay manera de que usted tenga gozo y alegría por algo que perece.
porque se le va a acabar el gozo y la alegría. El gozo y alegría del creyente y el gozo y alegría del que todavía no es creyente y está escuchando este mensaje hoy, es que el Espíritu Santo le dé arrepentimiento de pecado y venga a Cristo como Señor y Salvador para que se restaure la relación de Dios Padre con nosotros. Ese es el propósito de esa concepción virginal. Ese es el propósito de que Dios se haya encarnado y haya venido. Porque si hubiese otras vías, ¿para qué Cristo hubiese venido? ¿Para qué hubiese tenido que venir si hubiese otras vías? La confirmación de que el único camino al Padre es Cristo es que Él vino. Porque si hubiese otras alternativas, Él se hubiese aferrado a ser Dios, ¿verdad? Y no, ellos tienen otras alternativas, no. Pero Dios, no hay alternativas, tengo que ir yo. Pues yo soy el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Mi alma, mi ser, mi esencia, lo más íntimo de mí. Este himno de María se llama el Magnificat, que significa engrandecer, enaltecer, tener en alta estima. Lo que Dios hizo en María provocó que ella se derramara en adoración, en alegría, en alabanza, en agradecimiento, en gratitud. Como decía Packer, en gratitud. Eso provocó la gracia de Dios en María. Provoca esa gracia en nosotros, magnificar a Dios todos los días. Lo hacemos con nuestra boca, con nuestros actos, con nuestras luchas contra el pecado. Lo hacemos nosotros. La misma gracia que recibió María como pecadora la hemos recibido nosotros. Pero la verdadera adoración, hermano, esa que es producto por lo que Dios hizo en nosotros, esa verdadera adoración solamente tiene que estar centrada en Dios. Ella dice que Dios es su Salvador, su Señor, que Dios es poderoso, que es santo. La verdadera adoración nace de un corazón lleno y satisfecho con Dios, o lleno y satisfecho en Dios. Estamos satisfechos y llenos en Dios. Estamos satisfechos y llenos en Cristo. Estar satisfecho y lleno no es poner un post en Facebook. Yo conozco gente que no creen prácticamente nada y yo los veo con los posts allí. Eso no es. Es una vida, es un estilo de vida. Es vivir todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo en adoración por quien es Dios. Primero es por quién es Dios y segundo, por lo que también en igual de nivel, por lo que hizo por nosotros. Recuerden que Dios eligió un pueblo. Dios no eligió a todos, eligió un pueblo. Y si usted está dentro de ese pueblo, usted es bienaventurado. Y usted tiene que hacer como María, brincar de júbilo, de alegría, alabar a Dios, magnificar a Dios. Mi alma engrandece al Señor. Mi alma lo engrandece, Señor. Gracias, Padre. Como dice Isaías 25:1, Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Tus planes desde siempre son ¿qué? Y seguros. Son seguros. Ahí no hay divagación. Hoy me levanto contento, mañana no. Hoy adoro, mañana no. Hoy creo, mañana no creo. No. Planes fieles y seguros, porque Él es siempre el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y dice el versículo 47 de María alabando al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios. Y vuelve a repetir ¿qué? Mi Salvador. Si ella fuera salvadora igual que él, le decía mi Salvador al Salvador. Y esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios.
Es Salvador de María y Salvador nuestro. El Espíritu se regocija, tiene gozo. El gozo de María, primeramente, ¿sabes por qué? Porque Dios la ha salvado. Miren cuántas veces le ha dicho que mi Salvador. Le dice Señor, es el dueño de ella. Domina sobre ella. Hay gente que ha dicho, no, yo quiero que Dios sea mi Salvador. Y tú, Señor, no estoy preparado para eso. No, es que Él es Salvador y Señor. Él no es Salvador solo. Si Él te compra, ¿de quién eres? De Él. Y Él es tu Señor. Y Él es nuestro Señor. Y no solamente la había salvado, sino que la había escogido para ser la madre del Mesías. ¿Y por qué ella reconoce que Él la había salvado? Porque Romanos 3:23 es un pasaje que ustedes conocen bien. Dice, por cuanto todos y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué es todo? Todo. Yo en matemática era flojón, pero sé que todo es todo. ¿Verdad? Todo menos nada es todo. Porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. La humilde condición, algunos textos dicen la bajeza o la condición que tiene que ver obviamente con que ella es una mujer pecadora también. Porque de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella sabía que el papel que ella estaba llevando a cabo en el plan de salvación de Dios era importante. Y a pesar de su condición pecaminosa, Dios la escogió. Por lo tanto, todas las generaciones, nosotros inclusive decimos, sí, la madre de Jesús ha sido bienaventurada. Bienaventurada porque Dios la salvó. Bienaventurada porque puso en el vientre el Salvador del mundo. Mirado significa que la consideró, que la miró con favor, que la tomó en cuenta, que le prestó atención especial. A nosotros, el Señor nos miró. Nos miró. Nos tomó en cuenta. Cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, aunque ustedes aunque ustedes crean que esto es algo, algunos piensan, esto debe ser poético, esto es para añadirle un poco más de drama al asunto. No. Cuando él estaba muriendo en la cruz del Calvario, él estaba pensando en José. Estaba pensando en Kermit, por nombre. Esto no es un poema, esto es verdad. Porque lo que ocurrió allí en la cruz fue un intercambio. Por lo tanto, yo estoy intercambiando mi rectitud por los pecados de quienes, de 1, 2, 3, 4, allí están. ¿Usted ha visto lo grande que es eso? Por eso María se derramó en adoración y empezó a hablar todas las cosas que Dios había hecho en ella, reconociendo su naturaleza pecaminosa, porque Dios pudo haber escogido a otra, sin embargo la escogió a ella. Y a nosotros también, hermano. Primera de Corintios 1, 26 al 28, no creo que vaya a salir allí, pero se lo voy a leer. Este pasaje también ustedes lo conocen. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Ahí fue que yo me di cuenta que yo era un necio. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Me he dado cuenta de mi debilidad. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Ustedes se imaginan que la oración de María hubiese sido distinta? Bueno, la verdad que mira, soy yo. No, a ti te dieron Juan el Bautista, pero acá está. Y entonces ella, alabándose ella, no, ella reconoció que ella era de humilde condición, de baja condición, como nosotros. Ella era sabia, como un sabio conocido. Ella era poderosa, ella era noble. No, nada de eso, al contrario, nadie sabe quién era. ¿A qué personas escoge Dios entonces como instrumento
por los cuales llevará a cabo su acción salvadora. A gente como nosotros. ¿Eso es importante para ti? ¿Te das cuenta de que Dios se fijó y miró lo no importante para hacerlo importante para Él? Y mucha gente busca querer ser importante en el trabajo, a veces en los ministerios, en diferentes áreas, cuando Dios al escogernos ya nos dio la única importancia que nosotros teníamos. Y la importancia nos la da Él, no es que nosotros la tengamos. Él se fijó en nosotros. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Grande significa ¿qué? Usted sabe lo que es grande, inmenso, importante, notable, sorprendente. A través de María, Dios va a hacer grandes cosas, hizo grandes cosas y hará grandes cosas porque Cristo regresa. Pero a través de María en ese momento hizo grandes cosas. La concepción sobrenatural, virginal por el Espíritu Santo de nuestro Señor y Salvador. Pero ella todo el tiempo está valorando lo que Dios puso en su vientre, pero está valorando ¿qué? La salvación. Nosotros la valoramos igual. En aquella época podían haber habido igual de distracciones que ahora. Porque ahora está el televisor, está el internet, está las redes sociales. Hay un montón de cosas. En aquella época también había distracciones. No quiere decir que antes la gente creía más o buscaba más a Dios porque no había televisión. Eso no funciona así. Eso es una transformación que viene solamente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, ahora tenemos distracciones, sí. Antes también. Pero si estamos centrados en la palabra, podemos hacer como María. Reconocer lo grande que ha hecho Dios en nuestras vidas. Dice el Salmo 126, 2 al 3. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, igual que con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estemos alegres. Adoración, vidas de adoración. No es mejor llegar tarde que nunca, no. Sea diligente para el Señor en todo tiempo, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Que nuestra respuesta en adoración refleje que ella viene de ser salvos por la gracia de Dios. Porque somos salvos por la gracia de Dios, adoramos. Dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados. Eso es un versículo que a veces los recitamos. Meditemos allí. Dice, esto no procede de ustedes. Esto es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La adoración, la respuesta en adoración viene primeramente de ser salvo por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la primera. Yo adoro porque soy salvo. Yo no puedo adorar si yo no conozco, hermano o hermana que estás aquí que no conoces a Cristo. Ven a Cristo hoy, ven hoy a Cristo. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que tú solo no puedes hacer nada. Dice Juan 15:5 que nada fuera de Él podemos hacer. No podemos hacer nada. Cuando nos damos cuenta que no somos sabios, que no somos poderosos, que no somos nobles y que esos sabios, poderosos y nobles se van a perder también. Si no reconocen a Cristo como Señor y Salvador, entonces te gozas en tu debilidad, te gozas en ser vil y menospreciado, te gozas en ser invisible, pero visible para Dios. No nos jactemos de nada. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, pues ¿por qué si lo recibiste tú lo vives como si no lo hubieses recibido? Es como si lo hubieses buscado tú. Adoremos, Señor, porque somos salvos. Adoremos, hermano, porque la adoración viene de un corazón lleno del Espíritu Santo. Miren esto. La llenura del Espíritu Santo a veces no se explica adecuadamente.
Miren, la llenura del Espíritu Santo es que nosotros pertenecemos a Él. Estamos dominados por el Espíritu Santo. Estamos controlados e influenciados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe gobernar en el creyente sus pensamientos, sus deseos, sus prioridades, sus anhelos y nuestra adoración. Todo debe ser dominado por el Espíritu Santo. ¿Saben una cosa, hermano? Por el Espíritu somos libres. Dice 2 de Corintios. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Libertad. La libertad no está en otra cosa. La libertad está en Cristo. El que el Hijo libertare será verdaderamente. Amén. ¿Saben una cosa? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, también tenemos poder. Hechos 1:8. Y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Tenemos un consolador cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17. Me voy, pero les envié un consolador que le dirá todas las cosas de parte de mí. ¿Y saben qué más? Gálatas 5, 22. Daremos fruto. Fruto. Amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre. Daremos fruto. Por lo tanto, un corazón lleno del Espíritu Santo responde en adoración porque ha sido salvo por la gracia de Dios. Y un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón libre. Se acabó la esclavitud del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Hermano no creyente, la única libertad te la da Cristo Jesús. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete, entrega tu pecado, reconoce que la forma en que vives no te da libertad, reconoces que tú solo no lo puedes hacer. Si tú lo pudieras hacer solo, uno solo que lo pudiera hacer, Cristo no hubiese tenido que haber sido clavado en una cruz. Uno solo, pero no hay ninguno. No hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, la respuesta en adoración viene de ser salvos por la gracia de Dios. La respuesta en adoración viene de un corazón lleno del Espíritu Santo. Y la respuesta en adoración produce gozo en el creyente. ¿Y qué es gozo? Júbilo, alegría, exaltación, glorificar a Dios, hablar de su grandeza, como hizo María. Mi alma engrandece al Señor. Qué grande eres, Padre, por lo que has hecho, porque te fijaste en mí, Señor, grande que eres. Y tú eres un Dios que cumple tus promesas. Ahorita estaban hablando de ese salmo, y yo lo voy a citar precisamente aquí ahora. Salmo 30, 11 al 12. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Pero mira lo que dice aquí. ¿Quién fue el que cambió el lamento en danza? ¿Lo cambié yo? Lo cambió Él. Y me ha ceñido de alegría para que mi alma entonces te cante alabanza. La obra siempre es del Señor. Enseñanza número 2. La respuesta en adoración y gozo por la fidelidad de Dios. Dice el versículo 50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Y María empieza a hablar de quién es Dios y de lo que ha hecho Dios. Ha hecho proezas con su brazo, esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Miren esto, hermano. Esta mujer temerosa de Dios que hace ese cántico de adoración, ese magnificat adorando y alabando a Dios,
Podría tener entre 14 y 16 años. No era una escriba, no era doctora de la ley, era una mujer común y corriente, pero ella conocía la palabra de Dios. Ella leía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios. Hay gente que dice, yo soy creyente y yo quiero mucho a Dios, pero a mí no me gusta leer. Lo que pasa es que Dios dejó escrito quién era Él y quién es Él. Es a través de su palabra que nosotros podemos conocer a Dios, reconocer su grandeza, su poder, lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. La verdadera adoración a Dios nace de un corazón que ama la palabra de Dios. Tenemos que amar su palabra, porque ahí es que Él está manifestado. Dice Wiersbe, la plenitud del Espíritu debe llevarnos a una alabanza gozosa en nuestra vida. Y lo mismo, la llenura de la palabra. María guardaba en su corazón la palabra de Dios y la hizo un canto de alabanza. Porque ella allí, citando las proezas y citando todo, ¿de quién está hablando? Del Dios de la Escritura. Ella conocía ese Dios porque ella escudriñó la Escritura. Nosotros escudriñamos la Escritura, leemos la Escritura. Tenemos tiempo con Dios leyendo, estudiando, buscando los verdaderos significados y lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Dice de generación en generación, ¿por qué? Porque Dios continúa cumpliendo su promesa de salvación, redención y santificación a los que le temen. Eso no ha terminado. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía hay tiempo. Esa promesa es una promesa desde antes de la fundación del mundo, manifestada en Génesis 3:15, reiterada a través de los profetas en muchos textos como el que citamos de Isaías, y llevada a cabo en el ministerio de Cristo en la tierra. Pero esa promesa sigue allí. Gracias a que esa promesa sigue allí y ha seguido allí, y como dice el texto de generación en generación, nosotros hemos sido salvos. Todavía hay oportunidad. Tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer tu pecado, como he dicho ya reiteradamente. Dios continúa su promesa, pero llegará el momento en que ya eso termine. No sea que tú partas, ¿verdad?, de aquí sin haber reconocido que eres un pecador y que necesitas a Cristo. Esa promesa que ella reafirma cuando Dios le dio a Abraham de que iban a ser benditas las naciones a través de Abraham. Una promesa que se está cumpliendo aquí, hoy en Puerto Rico. Todas las naciones, no era solamente Israel, eran todas las naciones. Y ahora el pueblo salvo de Dios es el Israel de Dios. Todas las naciones. Por lo tanto, respondemos, la respuesta en adoración es por la gracia de ser salvo. La respuesta en adoración es por ser somos llenos del Espíritu Santo. La respuesta en adoración produce gozo. Y ¿saben una cosa? Todo eso se complementa con la respuesta en adoración y gozo, viene del conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces hay gente que cita cosas que dice, no, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Al principio de mi conversión yo busqué eso por todos lados, no encontré. ¿Por qué? Necesitamos conocer la palabra, necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos conocer al Dios que nos salvó, necesitamos conocerlo, necesitamos intimar, porque miren, María muestra una relación íntima con Dios en ese Magnificat, demuestra que conoce los atributos de Dios, que conoce el carácter de Dios dentro de lo que nosotros podemos conocerlo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo ella? Estudió a Dios a través de su palabra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dice Colosenses 3:16 al 17, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándoles y amonestándoles unos a otros
con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y dando gracias. Todo lo que hagamos, vida de adoración desde el principio, de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Dios es poderoso, sigue salvando. Si ustedes ven en este texto que hemos predicado hoy, hay muchísimos atributos de Dios. Miren esto, Dios es Señor, Lucas 1:46. Dios es Salvador, Señor, Salvador, omnisciente. Porque cuando él le dice, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Yo sé que tú eres pecadora, pero voy a fijarme en ti. Dios es respetuoso. Me dirán bienaventurada por las generaciones. Dios es poderoso porque ha hecho grandes cosas. Dios es personal porque me ha hecho grandes cosas y me salvó a mí personalmente. Dios es santo, es misericordioso. Su misericordia sigue de generación en generación. Hasta hoy seguimos. Todavía el Señor está allí, presto para perdonar a los elegidos. Dios es digno. Dios es fuerte, soberano, rey de reyes, señor de señores, amo, dueño de nosotros, compasivo, generoso. Muchos atributos en un texto que, si ustedes ven, no es tan grande, ¿verdad? Y vieron todos los atributos del Señor que María menciona allí y que se menciona en el texto. Dios es justo, Dios es fiel y es eterno. Para siempre es eterno. María alabó a Dios, glorificó a Dios, agradeció a Dios, adoró a Dios por todas las bendiciones recibidas, por el perdón de sus pecados. Importante, mi Salvador, mi Señor. Por ser seleccionada para llevar en su vientre a nuestro Salvador. El gozo de María es por lo que Dios ha hecho y por lo que hará. Las generaciones, la promesa que hizo Abraham, mostró su misericordia a Israel, tal como hizo con ella y con muchos en su tiempo, como ha hecho con nosotros. Las promesas de Dios, hermano, son verdaderas. Hermano no creyente que estás aquí, las promesas de Dios son verdaderas. Se han cumplido y se cumplirán. Ya se han cumplido y se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Él envió al Salvador en su tiempo. En su tiempo, Cristo vivió como hombre sin perder su divinidad. En su tiempo murió. En su tiempo resucitó. En su tiempo nos redimió. Y en su tiempo regresará. Porque va a regresar. Lo creemos que Él va a regresar. Ahora, hermano, para nosotros, que no somos mejores que nadie, Dios nos miró en nuestra bajeza también. Y nosotros, a través de la convicción de pecado que nos dio el Espíritu Santo, reconocimos que hemos pecado contra Dios y que necesitamos un Salvador. Que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Hermanos no creyentes, jóvenes que están aquí. Necesitamos un Salvador. Necesitamos vivir vidas de adoración. Los jóvenes, esto no es un part-time, venir aquí a adorar y después voy a adorar otros dioses. El Dios de la música, el Dios del deporte, el Dios de las vacaciones, el Dios del flow. Yo no sé lo que significa eso, pero ellos lo dicen mucho. El Dios de tantas cosas. Jóvenes, solamente la adoración es exclusiva y centrada en Cristo. No hay adoración para nada más. No parcelemos la adoración. Solamente Cristo es el que merece toda nuestra adoración. A los que son creyentes y a los que no son creyentes, hoy es día de salvación. Todavía el Señor tiene planes de salvar a sus elegidos. Si has escuchado este mensaje no, y el anterior de la semana pasada, y el próximo tampoco, no es un mensaje de algo bonito que pasó en un pesebre y tilín tilán. No. Esto es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Allí se está hablando de que llegó el Salvador del mundo. ¿Ustedes entienden eso?
el Salvador del mundo, que se encarnó para hacerse hombre como nosotros y representarnos a nosotros y terminar lo que el primer Adán no pudo hacer. Hombre sin pecado, hombre Dios, perfecto, justo, fiel, eterno, misericordioso. Todos los atributos los tiene Él. Y hoy es el día. No sigamos entrando y saliendo como si esto fuera un discurso. No. Lo distinto de esto es que no es un discurso. Aquí se está predicando la verdad. Si fuera un discurso, si hubiese sido discursos, el primero que no estaría aquí sería yo, porque es un discurso. ¿Sabes cuántos discursos hemos escuchado? Y casi siempre los discursos son mentiras todos. Esta es la verdad plasmada aquí, como dijo María, para que de generación en generación se sepa lo que bueno es Dios con quien ha escogido. Para que seamos bienaventurados como ella lo fue y como somos nosotros. Así que hago un llamado a que los que todavía no conocen al Señor, hoy pidan perdón de sus pecados, reconozcan la necesidad de un Salvador y que el único Salvador se llama Jesucristo. No puedo salvarme yo, mami no me puede salvar, Mili no me puede, la quiero mucho y todo, pero no me puede salvar. Solamente me salvó Cristo. Reconozco mi pecado. Tú, Señor, eres mi Salvador. Tú eres mi camino, Padre. Y Él va a hacer ese glorioso intercambio que solamente lo puede hacer Él, que es darte, se me acabó el tiempo, darte, yo mismo me autolimito, tú sabes, pero van 50 minutitos, un minuto más y nos vamos. Miren esto, hermano. Miren ese intercambio. Yo te doy mi rectitud y tú me das tus pecados. ¿Usted haría ese intercambio? ¿Usted lo haría? Él lo hizo por nosotros. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Amén. Por lo tanto, hermano, si hoy has creído, puedes cantar como María: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. Y reitero esto porque tiene que estar claramente establecido. Cristo es el Salvador de todos los elegidos, incluyendo de su madre, de todos. Y ella así lo reconoció y nosotros así lo reconocemos. Y los que han de ser salvos por la gracia de Dios, así también lo reconocerán. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ese regalo, Padre, de tu Hijo Jesucristo, que vino a la tierra humillándose para tomar la condición de hombre como nosotros. Tu Hijo se cansó, tu Hijo tuvo hambre, tu Hijo tuvo sed. Señor, pero nada lo detuvo en ese plan de salvación para rescatar a su pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esa alabanza y ese canto de júbilo y de alegría, producto de un corazón que reconoce la salvación, producto de un corazón lleno del Espíritu Santo, producto de un corazón que se goza en que somos libres, que tenemos poder, que daremos fruto. Y te oro, Padre, por los que todavía no han venido a ti. Revélate a sus vidas, Padre. Porque vuelvo a repetir como dice tu palabra: fuera de tu Hijo Jesucristo, nada podemos hacer. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por permitirme predicar este texto a pesar de este dolor de cabeza que tengo. Pero tú lo mantuviste bajo control para que tu palabra fuera predicada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.